Salmo 11, cuando los cimientos son destruidos. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Salmo 11, 1. Hay momentos en la historia del alma en que los fundamentos parecen quebrarse. Cuando el mal avanza sin freno. Cuando la verdad tropieza en las calles. Y los justos se preguntan, ¿qué puede hacer el justo cuando todo se derrumba? David vivía uno de esos días. Perseguido, traicionado, acosado por los suyos. Oyó voces que le aconsejaban huir. Escapa al monte, como un ave asustada. Los impíos tensan su arco. Disponen su flecha sobre la cuerda. Para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Pero su respuesta fue clara, firme y eterna. En Jehová he confiado. Mientras los hombres buscan refugio en montañas, David se refugia en el nombre del Señor. No huye del peligro, sino del temor. Su fe no se apoya en muros ni fortalezas, sino en el trono invisible de un Dios que reina sobre el caos. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Una pregunta que resuena hasta hoy. En una generación donde los cimientos morales, la verdad, la pureza y la justicia, parecen desvanecerse. Pero el justo no se rinde. No porque ignore la oscuridad, sino porque conoce la luz que está por encima de ella. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Ahí está la clave del alma confiada. Dios no ha abandonado su trono. Aunque la tierra tiemble, el cielo permanece inmóvil en justicia. Sus ojos no están cerrados al dolor, ni sus oídos sordos al clamor. Él ve, pesa y prueba. Jehová prueba al justo. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. El fuego de la prueba no destruye al justo, lo refina. Y el aparente silencio de Dios es el crisol donde se purifica la fe. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. La justicia divina no se apresura, pero nunca falla. El juicio de Dios llega, no como un capricho, sino como una respuesta a la maldad endurecida. Cada flecha lanzada contra los inocentes se encontrará con el escudo del Altísimo. Porque Jehová es justo, y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Ahí termina el Salmo. No en desesperación, sino en visión. Mientras el mundo se derrumba, el justo levanta su mirada y contempla el rostro del Dios eterno. Porque aunque los cimientos de la tierra se desmoronen, los cimientos del cielo jamás se moverán. Salmo 12, en tiempos de palabras falsas. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Salmo 12, 1. En los días del rey David, hubo un tiempo en que la verdad parecía haber huido de la tierra. Las palabras, que antes servían para consolar, ahora se usaban para engañar. El salmista mira a su alrededor y solo ve falsedad, traición disfrazada de cortesía, mentiras dulces que envenenan el alma. Por eso clama: salva, oh Jehová. No pide solo ayuda contra sus enemigos, sino rescate contra la corrupción del lenguaje, la perversión de la palabra, esa que confunde lo santo con lo vil. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con corazón doble. El doble corazón. Uno para adular, otro para traicionar. Así describe David la hipocresía de su tiempo. Una enfermedad que aún contamina al mundo. Los labios ya no son instrumentos de verdad, sino máscaras que ocultan intenciones. Y el salmista siente el peso de esa falsedad. Como si la sociedad entera hubiese olvidado el temor del Señor. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente. A los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos. Nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? El hombre orgulloso cree que la palabra le pertenece, que puede usarla para manipular, controlar, seducir. Pero el Señor recuerda al mundo que la lengua también será juzgada, porque la palabra fue creada por Dios, y solo Él tiene autoridad sobre ella. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Pondré en salvo al que por ello suspira. Dios escucha los suspiros que el mundo ignora. Mientras los poderosos mienten. Mientras los falsos juegan con las almas.
El clamor de los humildes asciende como incienso puro. Y el Señor se levanta. No con ruido, sino con justicia. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra. Purificada 7 veces. Aquí está el contraste eterno. Mientras las palabras humanas se corrompen, las del Altísimo permanecen incorruptibles. Son fuego que purifica. Verdad que no cambia. Promesa que no falla. Cuando el hombre ya no puede confiar en la voz del hombre, puede confiar en la voz de Dios. Tú, Jehová, los guardarás. Los preservarás de esta generación para siempre. El salmista encuentra consuelo. La fidelidad no ha muerto, porque Dios mismo la preserva. Aunque los tiempos cambien, Él sigue siendo escudo de los sinceros. Cercando andan los malos, mientras la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Es el retrato de una época donde el mal parece triunfar. Pero el justo sabe que esa exaltación es breve. Y que las palabras de los impíos serán polvo frente a la palabra eterna del Señor. Cuando el mundo miente, la verdad se convierte en santuario. Cuando las palabras humanas se vuelven veneno, las del Señor se vuelven medicina. Y así, el Salmo se cierra con una promesa. Mientras haya falsedad en la tierra, la palabra de Dios seguirá siendo la única voz que no se contamina. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13, 1. Hay oraciones que no nacen de la liturgia, sino del abismo. Hay clamores que no se gritan con fuerza, sino que se derraman en susurros rotos. Así comienza el Salmo 13. Con el grito de un corazón que se siente olvidado. ¿Hasta cuándo, Jehová? 4 veces lo repite David, como si el eco de su angustia rebotara en un cielo que parece no responder. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Cada palabra es una herida. Cada pregunta, una confesión de impotencia. David no duda del poder de Dios, pero no comprende su silencio. El guerrero que antes triunfaba con cánticos, ahora se siente como un niño solo en la noche. El silencio divino puede ser más pesado que el enemigo. Porque cuando Dios calla, el alma tiembla, y sin embargo, sigue buscando. Mira, respóndeme, Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. David no exige. Ora con la urgencia del que sabe que solo una mirada de Dios puede devolverle la vida. Para que no diga mi enemigo, ¿lo vencí? Ni se alegren mis adversarios cuando yo resbale. No ruega por orgullo, sino para que el nombre del Señor no sea burlado. Su clamor no es por venganza, sino por honra. Y entonces, algo cambia. Entre el eco de las lágrimas, el alma del salmista empieza a recordar. El dolor no se ha ido, pero la fe comienza a florecer entre las grietas. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. El ¿hasta cuándo? Se convierte en he confiado. El lamento se transforma en canción. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. No dice me hará bien. Dice me ha hecho bien. Habla en pasado, como quien confía tanto en la fidelidad de Dios, que su esperanza se vuelve certeza. David aprendió que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. Que el rostro oculto del Señor no deja de mirar, solo enseña al alma a esperar. Así termina el Salmo 13. 6 versos que recorren todo el trayecto del alma humana. Desde la angustia hasta la adoración. De las lágrimas a la paz. De la pregunta a la respuesta. Porque el que clama desde el fondo del pozo descubre que incluso allí Dios escucha. Salmo 14. El necio en su corazón. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 14, 1. Hay una insensatez más peligrosa que la ignorancia. Y es la arrogancia del corazón que se aparta de su Creador. El salmista levanta su voz no para acusar, sino para describir una tragedia espiritual. La del hombre que ha decidido vivir como si Dios no existiera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No lo dice con los labios, quizás aún finge religiosidad. Pero en lo profundo de su alma ha expulsado al Altísimo. Y se ha hecho su propio juez. Se han corrompido, hacen obras abominables.
no hay quien haga el bien. Así es el resultado inevitable. Cuando el hombre deja de mirar al cielo, sus manos comienzan a construir su propio infierno. El necio no siempre es el que ignora, sino el que sabiendo la verdad, la desecha. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Dios observa, no con indiferencia, sino con profundo anhelo. Busca entre los hombres un corazón que todavía le recuerde, una mente que aún le reconozca. Pero lo que ve el Eterno entristece los cielos. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado no es solo rebelión. Es también olvido. El olvido del propósito. De la imagen divina que habita en cada alma humana. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Jehová no invocan? Los injustos oprimen sin remordimiento. Se alimentan del dolor ajeno. Y creen que su fuerza los librará del juicio. Pero el salmista sabe algo que ellos ignoran. Allí temblaron de espanto. Porque Dios está con la generación de los justos. El temor que ellos niegan ahora será el peso que los hará temblar cuando Dios hable. Del consejo del pobre se han burlado. Pero Jehová es su refugio. Los impíos se ríen de los humildes. Pero el trono del cielo se levanta en defensa de los despreciados. El refugio que el necio rechaza se convierte en amparo del justo. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Así concluye el Salmo. Con esperanza. Aunque el mundo se corrompa. Aunque los hombres digan que no hay Dios. El salmista mira hacia Sión, el monte del Dios eterno. Y anuncia una promesa que aún resuena en los siglos. La redención vendrá de lo alto. El necio dice, no hay Dios. Pero el justo responde, Él viene. Salmo 15. ¿Quién habitará en tu monte santo? Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Salmo 15, 1. David no pregunta por curiosidad, sino por anhelo. En su corazón arde una búsqueda que trasciende el trono y la guerra. La cercanía con Dios. El monte santo no es solo un lugar. Es el símbolo de la comunión eterna. El espacio donde el hombre y su Creador vuelven a encontrarse cara a cara. Y así, David pregunta, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El Señor responde no con promesas vacías, sino con un retrato del alma justa. El que anda en integridad, y hace justicia, y habla verdad en su corazón. No se trata de rituales, sino de carácter. No se trata de ofrendas, sino de verdad interior. El camino hacia la morada divina no se mide por los pasos, sino por la pureza del alma. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. La lengua del justo es instrumento de paz, no de veneno. El corazón del justo no se alegra del mal ajeno, ni se complace en la caída del débil. En un mundo donde las palabras hieren más que las espadas, el que guarda su lengua se convierte en guardián de su propia alma. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El justo no se deja seducir por el brillo de los corruptos, ni honra al poderoso por su poder, sino al piadoso por su reverencia. Su mirada discierne no la apariencia, sino la esencia. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Cumple su palabra aunque le cueste. Permanece fiel aun cuando la verdad le duela. Su compromiso no depende de la conveniencia, sino de la integridad. El que su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El justo no usa el oro para oprimir, ni se vende por ventajas temporales. Sabe que el alma vale más que la ganancia, y que el juicio de Dios pesa más que el aplauso de los hombres. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Allí está la promesa. El que vive en integridad, aunque el mundo tiemble, permanece firme. No porque sea perfecto, sino porque su corazón pertenece al Dios que es santo. David comprendió que habitar en el monte de Jehová no es una recompensa de los fuertes, sino el destino de los fieles. Salmo 16. El Señor es mi porción. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16, 1. Nota musical, inicio.
notas serenas de cuerda y arpa, como una plegaria nacida antes del amanecer. La voz del salmista se alza con humildad y firmeza, como quien se refugia en los brazos del Eterno. Este no es un canto de guerra ni un lamento del desierto. Es una declaración íntima. Una confesión del alma que ha aprendido a descansar en su Dios. David ya no habla desde la urgencia del peligro, sino desde la confianza madura. De quien ha probado la fidelidad del Señor y ha hallado en él su reposo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. El alma que confía, no se esconde. El alma que confía, descansa. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mi bien fuera de ti. Aquí el salmista revela el secreto de su paz. No busca bendiciones, sino al dador. No acumula bienes, sino presencia. Todo lo que posee se vuelve nada comparado con el gozo de estar con él. El mundo busca seguridad en lo visible. David la encuentra en lo invisible. Para los santos que están en la tierra. Y para los íntegros, es toda mi complacencia. El corazón de David se une al de los fieles. Se alegra con los que temen al Señor. Porque sabe que el camino del justo no está marcado por la riqueza, sino por la comunión. El gozo verdadero se comparte con aquellos que aman a Dios. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. Ni en mis labios tomaré sus nombres. David levanta una frontera clara entre la luz y la sombra. No se mezcla con las idolatrías. No busca atajos espirituales. No compromete su fidelidad. La devoción dividida es la ruina del alma. Pero la adoración pura es la fortaleza del justo. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Aquí se revela el corazón del Salmo. David reconoce que su herencia no está en la tierra, sino en Dios mismo. Él es su porción, su copa, su destino. El Señor no solo da bendiciones, Él es la bendición. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. David mira su vida y reconoce. Aunque el desierto fue largo. Aunque hubo guerras y traiciones. El Señor lo ha guiado por caminos de propósito y gracia. Lo que parecía pérdida se transformó en herencia. Lo que fue dolor, ahora brilla como oro refinado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. En el silencio de la noche. Cuando todo calla. Dios susurra a su siervo. El corazón del que confía no duerme en temor, sino en comunión. Allí, en lo secreto, el alma aprende a escuchar la voz del Eterno. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. El secreto de su estabilidad no es la fuerza, sino la presencia constante del Señor. David no mira hacia los montes ni hacia el trono, sino hacia aquel que nunca se aparta. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. La fe que comenzó en el espíritu, ahora alcanza hasta el cuerpo. La paz divina toca incluso la materia mortal. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí la voz de David se eleva más allá del tiempo. Sin saberlo, está profetizando acerca del Mesías. Cristo, el Santo de Dios. No sería retenido por la muerte. El sepulcro no podría corromper al autor de la vida. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Así termina el Salmo. Con los ojos puestos en la eternidad. El justo no solo espera salvación. Camina ya en la senda de la vida. El gozo no está en el futuro, sino en la presencia misma del Dios vivo. Salmo 17. Escucha, oh Jehová, mi justa causa. Oye, oh Jehová, una causa justa. Atiende a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Salmo 17, 1. No hay oración más poderosa que la que nace de un corazón limpio. David no clama por vanidad ni por venganza, sino por justicia. Su voz se eleva en medio del conflicto, no buscando su propio derecho, sino la confirmación de su integridad delante del Dios que todo lo ve. Oye, oh Jehová, una causa justa, atiende a mi clamor. No pide favor humano, no confía en el juicio de los hombres, sino en el veredicto del Altísimo. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. El alma del justo no teme ser examinada, porque su defensa está en la luz.
David se ofrece al escrutinio divino, como el oro que se somete al fuego para ser probado. Tú has probado mi corazón. Me has visitado de noche. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. La noche, testigo de soledades y secretos, fue también el escenario donde Dios vio su fidelidad. No hay oscuridad que oculte la verdad del justo. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. En un mundo de venganza y traición, David eligió el camino de la obediencia. No se dejó guiar por la ira, sino por la palabra. El justo no es aquel que no sufre injusticia, sino el que no responde con maldad. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. David reconoce su fragilidad. No confía en su fuerza, sino en el Dios que sostiene. La humildad se convierte en su fortaleza. La dependencia, en su victoria. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. No hay duda en su voz. El que confía en la fidelidad de Dios, ora sabiendo que será oído. Muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. El salmista no apela a su mérito, sino a la misericordia divina. Sabe que el amor del Señor es su más alto escudo. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. No hay imagen más tierna ni más poderosa. El Dios que juzga también protege. El guerrero cansado encuentra refugio en las alas del Eterno. El ojo que todo lo ve, cuida al que le pertenece. De los impíos que me oprimen, de mis enemigos que me buscan para destruirme. Los enemigos lo rodean, hinchados de orgullo, duros de corazón, ciegos ante la justicia. Han cerrado su corazón. Con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos. Pero la soberbia humana no puede encerrar el alma que camina con Dios. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, postrálos. Libra mi alma de los malos con tu espada. David no busca venganza personal, sino justicia divina. El justo clama, y el cielo responde con poder. Dios no es indiferente al clamor del inocente. Su brazo se extiende en defensa de los que en él confían. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. He aquí la culminación del Salmo. David no espera solo victoria terrenal, sino una gloria más alta. Ver el rostro de Dios. La verdadera recompensa no es la venganza, sino la comunión. El alma del justo no se sacia con triunfo, sino con presencia. Salmo 18, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío. Y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Salmo 18, 1-2. De todos los cánticos de David, este es un himno de memoria y fuego. Un testimonio del alma que ha visto la guerra. Ha sentido el filo del peligro. Y sin embargo, ha sido sostenida por la mano de Dios. David canta no desde la seguridad del trono, sino desde la experiencia de la liberación. Sus palabras son ofrenda. Su voz, incienso de gratitud. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No es una frase ligera. Es el grito del corazón que ha vivido rodeado de muerte. Y ha encontrado refugio en el Altísimo. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Roca, firmeza en la inestabilidad. Castillo, defensa en medio de los enemigos. Libertador, fuerza que rompe las cadenas invisibles. El salmista no describe teorías, sino realidades que han sostenido su alma. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. David no comienza con miedo, sino con adoración. El que alaba antes de la batalla. Ya ha vencido. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. La escena se oscurece. El enemigo se multiplica. La desesperación cierra el horizonte. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Así se siente el alma cuando la vida se apaga. Cuando las fuerzas humanas se agotan. Y solo queda clamar. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos.
Y entonces, el cielo se movió. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó él. El Altísimo no observa pasivamente el sufrimiento de su siervo. Se levanta. Y la creación tiembla bajo su celo. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor. Dios no solo escucha. Dios desciende. El lenguaje se vuelve cósmico. El Creador se convierte en guerrero. El cielo se inclina sobre la tierra. Y la justicia avanza envuelta en relámpagos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. El Eterno cabalga sobre la oscuridad. No para esconderse, sino para juzgar. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Así actúa el Señor. Cuando las fuerzas del justo se extinguen. Sus brazos eternos lo levantan. Me sacó a lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. El amor de Dios no solo salva. También honra. No rescata por obligación, sino por deleite. David comprendió que su victoria era el reflejo del placer divino sobre su fidelidad. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. No es soberbia. Es conciencia limpia. El salmista no presume perfección. Pero sabe que su intención fue recta. Y que Dios pesa los corazones, no las apariencias. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. La justicia divina no es fría ni distante. Es espejo del corazón humano. El trato de Dios con el hombre revela la verdad del alma que lo busca. ¿Tú encenderás mi lámpara? Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Así se transforma la angustia en esperanza. Dios no solo destruye al enemigo. Enciende la luz interior del que confía. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. El que antes temblaba ahora avanza. La fe lo convierte en fuerza viva. El espíritu en arma invencible. El camino de Dios es perfecto. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? El salmo se eleva como un himno de poder. Dios no solo libra, entrena, fortalece, perfecciona. Él ciñe de poder mis lomos. Y hace perfecto mi camino. Él adiestra mis manos para la batalla. Para entesar con mis brazos el arco de bronce. El guerrero del Señor ya no pelea solo. El Espíritu pelea en él. Vive Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El salmo termina como comenzó. Con adoración. David ha sido librado. Pero no se gloría en sí mismo. Sino en el Dios que todo lo hizo posible. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre. El guerrero se convierte en adorador. El vencedor en testigo. Pergamino fin del episodio 18, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. El poder del justo no nace de su espada, sino de su fe. Porque cuando el alma clama desde la batalla, Dios mismo desciende para salvar. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. David levanta sus ojos hacia el cielo. No hacia un templo hecho por manos humanas, sino hacia el vasto santuario de la creación. Allí, donde el silencio canta y la luz predica. El salmista escucha un mensaje que no necesita palabras. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Cada amanecer es una enseñanza. Cada anochecer, una revelación. El tiempo mismo se convierte en testigo del Eterno. No hay lenguaje, ni palabras. Ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz. Y hasta el extremo del mundo sus palabras. No hay idioma que no entienda la luz. Ni pueblo que no vea el sol. El mensaje de la creación no se escribe con tinta, sino con resplandor. El firmamento es el primer libro que Dios dio al hombre. Una Biblia abierta sobre el horizonte, cuyas letras son estrellas, y cuyos párrafos se extienden hasta el infinito. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. El sol, esa antorcha del cielo,
Es presentado como un guerrero de luz. Como un esposo que sale con gozo a encontrarse con el día. No se retrasa ni se cansa. Su curso es firme. Su calor ineludible. De un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. David contempla al astro rey. Y en él ve el reflejo del Creador. Constante, fiel, justo, ardiente. Pero el salmista no se detiene en la creación. De la belleza de los cielos pasa a la perfección de la palabra. Porque la voz de Dios no solo se ve. También se escucha en su ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así, el cielo y la escritura se unen. Uno muestra la gloria de Dios. La otra revela su carácter. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Los cielos iluminan el mundo exterior. Pero la palabra ilumina el mundo interior. El alma que escucha sus mandatos. Descubre una alegría que ninguna sombra puede robar. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. La justicia divina no cambia. No se inclina ante los hombres. No envejece con los siglos. Deseables son más que el oro. Y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel. Y que la que destila del panal. La voz de Dios no solo corrige. También deleita. El alma que la guarda. Encuentra un sabor celestial. Más puro que cualquier riqueza. Más dulce que toda gloria terrenal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. El salmista reconoce que la palabra no solo enseña. También advierte. Es una lámpara que muestra el camino. Y un espejo que revela el alma. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Límpiame de los que me son ocultos. David, el rey, el profeta, el poeta. Se inclina ante Dios con humildad. El hombre que contempla los cielos. Ahora contempla su propio corazón. Y tiembla ante su fragilidad. Guarda a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro. Y estaré limpio de gran rebelión. La verdadera sabiduría no consiste en conocer los misterios del cosmos, sino en someter el alma a la voluntad divina. David pide ser libre no de enemigos exteriores, sino del orgullo interior. Sean gratos los dichos de mi boca, y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Así termina el Salmo 19. No como un poema de ciencia o belleza, sino como una oración. Porque toda admiración que no termina en adoración es incompleta. El universo canta. La ley instruye. Y el alma que las escucha encuentra redención. Salmo 20, el día de la angustia. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Salmo 20, 1. El Salmo 20 es un canto de batalla. Pero no de armas ni de espadas. Es la plegaria de un pueblo que se inclina ante su Dios antes de salir al campo. David se prepara para enfrentar la guerra. Y su pueblo no clama por victoria inmediata, sino por favor divino. El triunfo no está en la fuerza, sino en la presencia del Altísimo. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El día de la angustia llega para todos. Para el pastor y para el rey. Para el pobre y para el guerrero. Pero el que invoca el nombre de Jehová no pelea solo. El pueblo ora. Que el Dios que libró a Jacob de su hermano, que el que guió a Israel por el desierto, sea el escudo de David. Te envíe ayuda desde el santuario. Y desde Sión te sostenga. El salmista mira hacia Sión, la colina santa donde mora el Dios de Israel. Desde allí espera auxilio. Desde allí desciende la fuerza que los hombres no pueden fabricar. Haga memoria de todas tus ofrendas. Y acepte tu holocausto. Antes del combate, David ofrecía sacrificios en el altar. No buscaba la victoria por estrategia, sino por comunión. Porque ningún rey puede gobernar bien si no ha aprendido primero a postrarse. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. El pueblo no pide riquezas ni conquista. Pide que Dios cumpla su propósito en el rey. Porque el deseo del corazón de David es el cumplimiento de la voluntad de Jehová. Nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios.
El pendón, la bandera del ejército. No lleva el nombre de un imperio, sino el nombre del Eterno. En medio del polvo de la guerra, la fe se levanta como estandarte. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. David habla con certeza, no porque vea el resultado, sino porque confía en el carácter de Dios. El ungido, el Mesías en figura, es protegido por la diestra divina. Y en esta imagen profética, el Salmo mira más allá del rey terreno, hacia aquel ungido eterno, que vencerá no con lanza, sino con cruz. Estos confían en carros, y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. El verso resuena a lo largo de los siglos. Los imperios se alzan sobre su poderío, los reinos sobre su armamento, pero los siervos del Altísimo se sostienen en su nombre. Cuando los carros se rompen, cuando los caballos caen, el que invoca a Jehová permanece en pie. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Esta es la diferencia entre el mundo y el reino. Unos confían en lo visible, otros en lo eterno. La caída del justo no es su final, porque su esperanza no depende del terreno, sino del trono celestial. Salva, Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. El canto termina como comenzó, en oración, no en gritos de triunfo, sino en silencio reverente, porque el verdadero poder no está en el rugido de la guerra, sino en el clamor del alma que confía.